Hermanos, a través de la historia, a través de los tiempos, siempre ha habido personas de aquellas que tildamos de moralistas. Siempre las hemos encontrado. Aquellas personas que uno dice, bueno, son buena gente, y que ellos mismos se consideran buena gente y que no le hacen daño a nadie, que no le hacen mal a nadie. Siempre a través de los tiempos las hemos encontrado. Y uno nota que muchas de esas personas han tratado de vivir conforme a los 10 mandamientos. Y a tales personas cuesta mucho trabajo presentarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes de pronto han notado ese detalle, porque ellos se consideran que viven bien, ellos consideran que son buenos y que no necesitan. Estos individuos le hacen a uno recordar, o de alguna manera se unen al joven rico que encontramos en la palabra, y que el Señor entonces, que le dijo al Señor: todo esto he hecho desde mi juventud. ¿Recuerdan? Al joven rico: todo eso he guardado desde mi juventud. Eso está por allá en el capítulo 19 del mismo Mateo. Otras personas, sin embargo, adoptan una actitud de espiritualidad, pero una espiritualidad aparente. Es decir, quieren mostrar o quieren que otros vean en ellos entonces una espiritualidad externa. Y uno nota en muchas personas esa actitud. Pero ¿cuál es el problema o el detalle? El detalle es que esas personas quieren que vean una espiritualidad en la forma en que se comportan, en lo que expresan, pero en su interior, ¿qué? ¿Qué hay en su interior? En muchas ocasiones en las iglesias uno puede ver personas que vienen, están en la alabanza, levantan sus manos, pero van a su casa y le levantan la mano a su esposa. ¿Qué es eso? Entonces, miren que existen ese tipo de personas que quieren aparentar externamente una espiritualidad, pero ¿qué hay en su interior? Y Jesús, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, nos muestra a través de la palabra de Dios que la relación con Dios va mucho más allá de las acciones y va mucho más allá de los comportamientos externos. La relación con Dios va mucho más de esto de alzar las manos, de alzar nuestras voces, pero el interior vacío. Ahora, no estoy diciendo que no sea necesario levantar las manos, que no sea bonito levantar las manos y las voces, ojo, pero lo que dice el Señor en su palabra es que esto va más allá de esas expresiones externas. Y Jesús, iglesia, a través del Sermón del Monte, nos presenta entonces varias perspectivas distintas. Ahí en el Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 5, perspectivas que van más allá de requisitos externos y nos llevan al interior de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces el Señor hoy nos regala una hermosa porción de la palabra, donde nos va a poner a reflexionar en el interior de cada uno de nosotros, y que precisamente entonces Jesús, a través del Sermón del Monte, eso es lo que hace, para que cada vez que leamos el Sermón del Monte, entonces reflexionemos en la enseñanza que Jesús quiere darnos a todos nosotros a través del Sermón del Monte. O sea, que nos revisemos en nuestro interior y no tanto en el exterior. Por eso los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo y nos ubiquemos en el capítulo 5, y vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 5 de Mateo. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Padre Celestial, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté ministrando en esta linda mañana, Señor. Que toque nuestras mentes, nuestras voluntades, nuestros corazones, y que podamos entender con claridad qué pretendía Jesús en aquella enseñanza allá en el monte. Te damos honra, te damos todo el honor, todo el reconocimiento, soberano creador, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a través de la palabra de hoy vamos a ver que primero es en el ser y luego en el hacer. A través de la porción de hoy vamos a ver que primero en el ser y luego en el hacer. El Sermón del Monte, hermanos, es uno de los pasajes más conocidos y más citados en el Evangelio de Mateo. Creo que nosotros en nuestra vida cristiana, creo es una de las porciones más citadas, ¿sí? Las famosas bienaventuranzas. Y hay una lista impresionante de libros que se limitan al estudio de este pasaje, y unos cuantos se ocupan, digamos, solamente de las mismas bienaventuranzas. Y indudablemente este sermón del monte encierra muchos pasajes sublimes del Evangelio. Pero las bienaventuranzas, iglesia, describen la clase de personas que participan en el reino, describe la clase de personas que participarán en el reino. Y la esencia de la descripción demuestra que no son quienes cumplan con todos los ritos establecidos y que presenten una manifestación pública, como lo describíamos hace unos instantes, una manifestación pública de su religión, quienes entrarán en el reino. La entrada en el reino se basa en un carácter piadoso interno, en un carácter de nuestro interior, en un carácter piadoso. Pero ojo, que vaya quedando claro que no son esas manifestaciones públicas externas, sino en nuestro interior. Entonces podríamos decir que la entrada al reino de Dios no se basa en ritos externos, sino en el carácter interno. Ojo, con un detalle muy especial: carácter interno transformado. Ahora le manifestábamos al Señor a través de la alabanza y le decíamos: renuévame, Señor, renuévame, porque quiero ser como tú. Le decíamos a través de esa alabanza, y eso es lo que realmente se necesita, y es la enseñanza a la que nos lleva el Señor a través del Sermón del Monte: tener un carácter interno transformado. Ahora, cuando manifestamos este detalle de carácter interno transformado, entonces podemos decir que quienes están contentos con las condiciones en que están viviendo ahora en el mundo, entonces no estarán muy felices en el reino venidero. Ahora, por otro lado, quienes ahora sufren y quienes ahora lloran, quienes ahora tienen obstáculos, señalamientos por causa de la verdad y por causa de la justicia, entonces podemos estar seguros de que habrá una recompensa justa en el futuro. Podremos experimentar entonces la bendición de Dios en el reino. Ahora,
Yo los invito, hermanos, para que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros pensemos más bien qué área de nuestra vida considera usted que Dios quiere transformar en usted. Porque queda tan fácil pensar en las áreas del otro, del que está al lado, del que está al frente, pero no. La reflexión es: ¿qué áreas de su vida piensa usted que Dios quiere cambiar, que Dios quiere transformar? Dedíquele unos segundos. Y yo creo que muchos de nosotros necesitaríamos mucho tiempo, y lo digo a nivel personal porque tengo muchas áreas de mi vida que considero que Dios quiere cambiar. Ahora, al mismo tiempo, defina, hermanito, qué pasos podría tomar para lograr ese cambio. Es decir, ¿qué podría hacer usted para lograr ese cambio que usted acaba de admitir ante el Señor? Para un cambio, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué debe hacer para que se logre ese cambio, esa transformación? Es interesante que esta reflexión la lleven a sus casas, a esos momentos de comunión con el Señor, para reflexionar a profundidad sobre este tema. Y creo que vale la pena, y creo que es necesario en todos y cada uno de nosotros. ¿Qué quiere Dios que cambiemos en nuestra vida? ¿Y qué paso debo dar para empezar a ese cambio, a esa transformación? Pero volvamos al tema y ubiquémonos en la estrategia de Jesús en aquella época. Cuando Jesús, dice la palabra, cuando Jesús contempla las multitudes, hizo dos cosas. ¿Qué hizo Jesús cuando contempló las multitudes? Número uno, subió al monte. Y número dos, dice la palabra que se sentó, que se acercaron los discípulos. ¿Y qué hizo Jesús? Les enseñó. Miren lo sencillo que hizo. Vio las multitudes, subió al monte, se sentó, los discípulos se acercaron. ¿Y qué hizo? Les enseñó. Eso fue lo que hizo Jesús. Esa fue la estrategia. Y el texto indica que Jesús en efecto dejó las multitudes atrás, porque miren que los que se sentaron realmente fueron los discípulos, y que se volvió a un pequeño grupo de discípulos para enseñarles a ellos. Ahora, cuando uno se imagina este evento, pues yo visualizo sinceramente que sube al monte, se le acercan los discípulos, forman de pronto un semicírculo cercano a él, pero la multitud no creo que haya desaparecido. ¿Dónde quedaría la multitud? Un poquitico atrás, ¿sí? Tratando de ¿qué? De escuchar la enseñanza que estaba dando a Jesús. Por eso yo les digo, siempre cierren los ojos, imagínense colores, situaciones, personas. Yo me imagino ese evento de esa manera, porque la palabra lo dice, que los que se acercaron fueron los discípulos y que les enseñaba. Entonces Jesús compartiría su vida y enseñanzas con un grupo de discípulos escogidos, pero ojo, con una finalidad, con una meta final: que esos poquitos discípulos llegaran a ¿quiénes? A las multitudes. Miren qué hermoso es. Y así es. Ese era el plan del Señor, la meta final. Ahora, cuando yo veo esto, hermanos, yo les confieso que las iglesias deberíamos de tener esa estrategia. Unos poquitos líderes dispuestos para poder llegar allá, afuera, a las personas, a las multitudes. Entonces yo les digo, bueno, ¿dónde están esos líderes dispuestos? ¿Dónde estamos?
pero dispuestos aquí a recibir la enseñanza del Señor y salir a compartirla. Y créanme, iglesia, y yo coloco mi corazón aquí ante ustedes, que ante una enseñanza de estas y ver la estrategia de Jesús, yo me sacudía a sí mismo y me recriminaba a sí mismo. ¿Por qué no lo hago? Pero les quiero transmitir también a ustedes esa reflexión, porque entonces yo no lo puedo hacer solo. ¿Dónde está este grupito cercano al Señor? Que nos reunamos, que estudiemos y que salgamos a compartir con la multitud. Ahí te queda el reto, hermanito y hermanita. Pero el mundo de hoy nos mantiene muy, muy ocupados. Y quizás esas ocupaciones, a veces excusas, ayudan a que no podamos compartir la estrategia que vimos en el Señor Jesús. Pero ubiquémonos en el mensaje del sermón como tal. Yo hoy, hermanitos, no voy a hablar de las bienaventuranzas como tal, sino de la estrategia del sermón. ¿Sí? De la estrategia del sermón, pero del mensaje mismo del sermón. Y el sermón del monte presenta con una claridad que no da lugar a confusiones, una claridad inconfundible, mis hermanos, la naturaleza espiritual del reino, en contraste con el concepto popular y equivocado y erróneo de un reino material y político. Ahí el sermón nos muestra con una total claridad la naturaleza espiritual del reino de Dios. Y Jesús enfatiza el pedido de parte de Dios. Jesús lo que está enfatizando en el sermón es que Dios pide, es una, ¿cómo diríamos? Una religión interior, por llamarlo así. Un carácter interior. Eso es lo que está enfatizando Jesús aquí en el sermón. Está enfatizando lo que realmente tenemos en el corazón mismo. En contraste entonces con una religión de tradiciones y de ritos. Miren qué gran diferencia. Y eso es lo que debemos tener claridad cuando nos acerquemos al sermón del monte. Jesús enfatiza que Dios Padre lo que quiere es que examinemos nuestro interior, nuestro corazón, para que nuestro comportamiento sea coherente y consecuente con ese mismo carácter interno, y no tanto entonces con esas expresiones externas y de tradiciones y de ritos. Entonces Dios se fija primeramente en el carácter de una persona. Dios se fija primeramente en el interior de una persona. Dios se fija primeramente en el corazón de una persona, y se fija después en lo que hace, y se fija después en las acciones. Pero ¿cuál es nuestra tendencia? Y seamos sinceros, en hacer, pero muy especialmente ¿para qué? Para que nos vean. Pero ojo, miren que el sermón, lo que trata aquí Jesús en el sermón es mostrar, mira, lo importante es tu interior, lo importante es tu corazón, no tanto lo que hagas externamente. Ese realmente es lo que captamos aquí en el sermón del monte. Y el sermón tiene una serie de principios para guiarnos a todos nosotros. Son principios para guiarnos. El sermón no es una serie de reglas o leyes para obedecer, mis hermanos. Eso que nos debe quedar muy claro. Son principios para guiarnos, para darnos dirección, no reglas para obedecer y cumplir. Iglesia,
Aquí en estos dos versículos se habla de una multitud que seguía a Jesús. Y digamos que entre las multitudes que seguían a Cristo y la decisión de subir al monte, ahí hay una conexión directa, y hay una conexión importante. Y esa enseñanza que Jesús entrega en esa ocasión ahí en el monte no es ninguna enseñanza improvisada, porque Jesús nunca improvisaba nada, sino que Jesús vio que era el momento apropiado para entregarle a los discípulos y por ende entonces a la multitud una serie de enseñanzas que ayudarían a entender los valores del reino. Ahora, lo que debemos tener en cuenta es que en aquella época podríamos decir que no faltaba enseñanza sobre la vida espiritual en el pueblo de Israel, porque ellos eran enseñados, ellos conocían la palabra, claro. Es decir, podríamos decir que no faltaba enseñanza, porque las enseñanzas de los escribas y los fariseos, ojo, si tenemos que entender que las enseñanzas de los escribas y fariseos se concentraban era en el cumplimiento a ciegas ¿de qué? De la ley. Ahí se centraba. Pero también especialmente se centraba en todo aquello que afectaba la manera en que otros los veían. Miren pues, entonces a ellos no les, digamos que no podríamos criticar la enseñanza, porque sí recibían la enseñanza, pero estaba enfocada en el cumplimiento concreto de la ley. Pero también en qué se mostraban entonces a otros externamente, en la forma de orar, en la forma de los cánticos, en de pronto estar arrodillado o tirarse al suelo, yo no sé, de muchas maneras. Para los escribas y fariseos de aquella época era muy importante la manera como los demás los observaban, es decir, cómo los veían externamente a ellos. Eso es claro para todos nosotros. Entonces, por esta razón es que Jesús advirtió a sus oyentes, y los advirtió más adelante, ahí en el capítulo 6 de Mateo, versículo 1, cuando les dijo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Lo dice el mismo Jesús más adelante. ¿Y saben algo? Podríamos decir que esa es la tentación que se nos presenta, o esa es la tentación que se nos enfrenta en forma permanente a todos nosotros. Estamos tentados, mis hermanos, a estar pendientes de la opinión que otros tienen de nosotros. ¿Es así o no, hermanos? No vivimos permanentemente ocupados pensando qué piensa el uno y el otro de mí, porque queremos aparentar, porque nos encanta impresionar a otros. Eso nos gusta. Nos encanta que otros piensen que somos los mejores. Nos gusta que otros piensen que somos, aquí a nivel de la iglesia, que somos los más espirituales. Nos encanta que otros piensen que nosotros leemos demasiado la Biblia. ¿Y saben algo? Esa lucha es especialmente más intensa para los que ocupamos un ministerio público en la iglesia. Tenemos que reconocer eso. Cuántas frases, cuántas posturas de pronto aquí en un lugar como este o en reuniones asumimos sobre muchos aspectos, simplemente para impresionar a los demás con nuestra aparente devoción.
tomamos de pronto una porción de la palabra y nos enfocamos en el significado hebreo y empezamos de pronto a querer demostrar que sabemos hebreo para impresionar. Hablamos de pronto de los estudios, de lo mucho que hemos estudiado. Utilizamos palabras rebuscadas que a veces hasta a nosotros mismos nos da dificultad entender. ¿Todo para qué? Para impresionar, para llamar la atención. Debemos aceptar eso. Y no necesariamente se debe ocupar un lugar de liderazgo en la iglesia para querer impresionar a otros. Queremos a veces impresionar con oraciones extensas. Queremos a veces impresionar con el conocimiento de muchos versículos de la Biblia. Queremos a veces impresionar con aparentes comportamientos con los demás, queriendo mostrar un aparente servicio al prójimo o un aparente interés por el otro. Y entonces Jesús en el Sermón del Monte quiso llevar a sus oyentes en aquella época, pero hoy nos quiere llevar a todos nosotros a pensar en ese aspecto de la vida que los de afuera no ven, pero que tiene una trascendencia eterna, iglesia. Jesús nos quiere llevar hoy a reflexionar sobre la vida interior. Jesús nos quiere llevar a todos hoy para que reflexionemos sobre el secreto del Espíritu, que solamente el Señor conoce con intimidad. Hermanitos, a eso nos quiere llevar el Señor hoy, a que pensemos y a que reflexionemos sobre nuestro interior, sobre realmente quién soy yo, porque eso es lo que yo soy, no lo que aparento externamente, es lo que tengo en mi interior. Y eso es lo que nos quiere llevar hoy el Señor, a que reflexionemos nuestro interior, nuestro carácter interno. Ojo, y lo dijimos ahora con un calificativo, nuestro carácter interno. Si recuerdan la palabra que utilizamos, un carácter interno igual o un carácter interno transformado, que no se nos olvide, un carácter interno transformado. Entonces Jesús deliberadamente lleva a las personas a que dejen de pensar tanto en las acciones, en el hacer, para que comiencen a evaluar los motivos que los conducen a tales acciones. Es decir, ¿qué es lo que te conduce a ti para que respondas con 2 piedras en muchas ocasiones? Para que le respondas mal a tu esposa o para que tú le respondas mal a tu esposo. ¿Qué es lo que tienes en tu interior para que te comportes así? ¿Qué es lo que tienes en tu interior para que a toda hora estés mintiendo? ¿Qué es lo que tienes en tu interior para que tú no respondas, para que incumplas en los compromisos que haces? ¿Qué es lo que tienes en tu interior para que maldigas a las personas? ¿Qué es lo que tienes en tu interior para que critiques? A eso es los que nos quiere llevar el Señor hoy, a pensar en las acciones, pero para que comencemos a evaluar los motivos que nos conducen o nos llevan a esas acciones. Porque es que todo eso depende de nuestro interior, de nuestro carácter interno. Y a eso es lo que nos quiere llevar el Señor. Y el Señor entonces, cuando empieza ahí en el Sermón del Monte a hablar de las bienaventuranzas, Jesús está refiriendo a las características de un ciudadano del reino. Tremendo eso. Cuando yo leo entonces todo el sermón y veo que esas son las características de un ciudadano del reino, ¿hay algún ciudadano del reino aquí? Entonces esto es para ti. Ojo, ahí están las características de un ciudadano. Lee el Sermón del Monte y simplemente pregúntate: ¿yo tengo esas características? Es tremendo el compromiso. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacemos? Hagámoslo.
no aquí precisamente, pero en sus casas, lean el Sermón del Monte y digan: yo tengo esas características, y si las tiene, dele gracias y la gloria al Señor. Si de pronto te fallas en algunas, pues vamos a trabajar en ellas, a pedirle al Señor que con el poder del Espíritu Santo te vaya guiando y te vaya transformando. Entonces el Señor Jesús no nos está entregando una nueva fórmula para llegar a Dios, como la larga lista de los requisitos que presentaban los religiosos de aquella época, de ese momento. Más bien, entonces Jesús describe las cualidades, ojo, presentes en aquellos que han sido encaminados en la vida espiritual por el mismo Señor. Cualidades, características. Y esto tenemos que entender, hermanitos, que esto no es fruto del esfuerzo personal. No, esto no es fruto del esfuerzo de cada uno de nosotros. ¿Qué poder hay en nosotros? Esto es fruto de un poder sobrenatural, que es el origen de todo lo que verdaderamente perdura por una eternidad. Esa palabra bienaventurado que encontramos ahí en el Sermón del Monte, ahí no hace referencia a un estado emocional, simplemente, sencillamente, no. Esto describe ahí, ese bienaventurado describe mucho más que una felicidad. Podríamos decir que esa palabra bienaventurado lo que describe es un estado de plenitud. Eso es lo que describe ahí la palabra bienaventurado, un estado de plenitud que ha alcanzado la persona que ha sido tocada por Dios precisamente. Plenitud. Y es que, hermanos, cuando uno realmente camina de la mano del Señor, mis hermanos, y como dice el Señor trae vida. ¿Y la trae de qué manera? En abundancia. Entonces, poseer esa vida, estar caminando de la mano del Señor, mis hermanos, es lo que es ser bienaventurado. Eso es ser bienaventurado, estar caminando con el Señor. Entonces, cuando Cristo enseña, cuando Cristo entrega sus enseñanzas, cuando Cristo abre su boca y comenzó a proclamar entonces todas estas cosas ahí en el sermón, Él deseaba que la gente entendiera que valía entregarse al Señor, que valía entregarle la vida a Dios, al Señor, al Salvador. Y Jesús describía para ellos un mundo maravilloso, y ese es el mundo del reino, un mundo maravilloso. Ahora, un mundo diferente al mundo en que nosotros vivimos ahora, transitoriamente, momentáneamente. Un mundo en el que vivimos mezquino, amargo y depresivo, que no solamente conocían aquellos oyentes de la época, sino nosotros hoy en el que vivimos. Pero el Señor Jesús nos presenta un mundo extraordinario, un mundo maravilloso, hermanos. Iglesia, por todo lo anterior, por todo esto que hemos hablado hoy, cuando hablemos de Jesús, cuando presentemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando hablemos del reino de los cielos, cada palabra, cada enseñanza que nosotros transmitamos debe contener una buena cantidad de gozo, debe tener una buena cantidad de esperanza, debe tener una buena cantidad de aliento. Pues nosotros también somos anunciantes de buenas nuevas, nosotros también somos anunciantes de buenas noticias, como lo fueron aquellos discípulos que estaban escuchando a Jesús para luego transmitirle a las multitudes. Nosotros, mis hermanos, somos los encargados hoy de transmitirle a las multitudes. Pero debemos tener en cuenta que siempre le debemos agregar ese gozo, ese entusiasmo, esa esperanza a esas enseñanzas y a ese compartir. ¿Qué va a querer
recibir el evangelio una persona si nos escucha a nosotros con desgano, si nos escucha hablar de un evangelio aburrido, de un evangelio triste? No, porque precisamente el evangelio no es eso. Y si vivimos tristes y aburridos en el evangelio, no lo hemos entendido. Entonces el evangelio es alegría, el evangelio es esperanza. Y entonces, cuando caminamos verdaderamente con el Señor, entonces todos nosotros somos bienaventurados. Ahora, para reflexionar, hermanos, y lo encontramos aquí mismo en el Sermón del Monte, al final, en el capítulo 7, por los versículos 28 y 29, dice la palabra que cuando Jesús terminó de enseñar la palabra, la gente se admiraba de la forma en que Él enseñaba, se admiraba de la doctrina de Jesús, porque les enseñaba, dice la palabra, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tremendo. Es hermoso ese versículo. La gente se admiraba de Jesús, la gente se admiraba de su enseñanza, la gente se admiraba de su doctrina, e inmediatamente lo comparaban con los escribas. Y dicen que enseñaba como quien tiene autoridad. Ahora yo te pregunto, cuando tú compartes el evangelio, ¿esas personas también te miran a ti con autoridad? ¿O cómo te miran? ¿Contagias el evangelio en la forma en que lo presentas? Y mejor aún, en la forma en que vives el evangelio, ¿lo contagias? ¿Animas a las personas en la forma en que vives? Cuando te acerques al Sermón del Monte, recuerda, son cualidades y características que debe tener un ciudadano del reino de Dios. Así que ese sea un reto. Lee todo el sermón y pregúntate si tienes esas cualidades, esas características. Simplemente pregúntate si eres sal para este mundo insípido en que vivimos. ¿Tienes esa cualidad? O también reflexiona si eres luz para este mundo de oscuridad en que vivimos. Y así sucesivamente, reflexiona ante el Sermón del Monte. Recuerda que la enseñanza en este sermón de Jesús era, o la invitación es para que reflexionemos en nuestro interior, para que primero sea el ser y luego el hacer, y para que no sigamos tan enfocados en hacer para que nos vean, porque lo importante para el Señor es nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestro carácter interno transformado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor, porque nos hemos equivocado tantas veces, Señor, y pensamos que por aparentar o porque muchos otros nos vean como espirituales, ya somos espirituales, y hasta llegamos a engañarnos y a creernos esa mentira a veces. Pero hoy nos das con claridad, Señor, a través de esta introducción del Sermón del Monte y el contenido mismo del Sermón del Monte, que a ti, soberano creador, te interesa es nuestro interior, nuestro corazón, nuestro carácter interno transformado antes que las acciones. Perdón, te pedimos perdón. Y ayúdanos, Señor, con el poder del Espíritu Santo a tomar decisiones
y a que este sermón sea un espejo para todos nosotros, y a que reflexionemos y profundicemos si el contenido que nos entregas ahí son cualidades y características de cada uno de nosotros, para pedirte al mismo tiempo que nos ayudes a hacer los cambios que tú quieres que hagamos en la vida de cada uno de nosotros. Te pido de una manera especial, Señor, bendice a mis hermanos, glorifícate en la vida de cada uno de ellos, Señor. Ayúdales a tomar decisiones en su vida, a tomar correctivos, y a que piensen, Señor, profundamente, que primero en el ser y luego en el hacer. Te damos gracias, soberano Creador, en Cristo Jesús. Amén.